Artículo 1. España es una república de trabajadores de toda clase que se organizan en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República nació con la vocación de transformar profundamente la realidad de una España aún feudal para garantizar la libertad, los derechos humanos y la justicia social. El tránsito de siervos a ciudadanos con derechos. Los demócratas de hace 90 años eran republicanos. La Constitución aspiraba a modernizar y democratizar España. Y lo habríamos conseguido si no hubiera sido por los militares y golpistas traidores que se alzaron contra la democracia. Sirvan de ejemplo el artículo 6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Artículo 7. El Estado español acatará las normas universales del derecho internacional. 25. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico la afiliación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas ni las creencias religiosas. El compromiso con la democracia y la voluntad popular se acreditó con la elección del presidente de la República, el único jefe de Estado elegido democráticamente en la historia de nuestro país. Por última vez, con esta norma constitucional, el 10 de mayo de 1936, hace 84 años. El principio de soberanía popular define el texto republicano, que recogió los principios del parlamentarismo de la Europa de entreguerras, la preeminencia del poder legislativo, expresión de la voluntad general frente al poder ejecutivo o gobierno. El Parlamento se convierte en el centro de la vida política e instancia de control del gobierno. La República extendió la democracia constitucionalizando el referéndum legislativo para que nuestros compatriotas pudieran decidir. Y constitucionalizó un Estado laico y creó un amplio catálogo de derechos, también en ámbitos privados como el matrimonio, la educación, la familia, el trabajo o la economía. Por primera vez se alcanzó la igualdad de género al reconocer el derecho de voto a las mujeres y el matrimonio civil con igualdad de derechos. Supuso el acceso de todo nuestro pueblo a la cultura y a la educación, que por primera vez se convirtieron en derechos garantizando la emancipación social. Se estableció el carácter obligatorio de la educación básica, pública, gratuita y laica, lo que significó un inmenso esfuerzo económico del Estado. Saludamos la iniciativa del Partido Socialista de conmemorar la aprobación de la Constitución republicana de 1931, la primera Constitución plenamente democrática y garantista de derechos que ha tenido nuestro país. Ojalá sigamos avanzando en un horizonte republicano de garantía de los derechos esenciales, no solo civiles y políticos. Ojalá acabemos con cualquier discriminación familiar o personal para que todos seamos iguales ante la ley, para que todos los españoles puedan acceder a las más altas instituciones del Estado. Y también ojalá alcancemos la garantía plena de derechos económicos y sociales, imprescindibles para que todas y todos nuestros compatriotas tengan una vida plena y digna. Gracias. Gracias, señor Santiago. Con la venia. Agradezco al portavoz, me parece que ha sido socialista, su ponderado tono en el examen de este texto del año 1931. Es ponderado su tono, pero es incompleto el contenido que ha expuesto de ese texto. La Segunda República Española empezó mal y acabó peor. Empezó con un pacto, el Pacto de San Sebastián, cuyo único objetivo era derrocar la monarquía. Lo consiguió en contra de la voluntad popular porque las elecciones de abril del 31 no dieron la victoria a las candidaturas republicanas, sino a las monárquicas. Y acabó peor porque acabó en la guerra civil, cuya causa principal fue la República, sus gobiernos. Por no hablar del fraude electoral de 1936, debidamente documentado en el ensayo de 2017 de Álvarez Tardío y Villa García y reconocido como estudio definitivo por Stanley Payne. Pero el problema no era la Constitución, que contenía muchos errores, pero también tenía algunos aciertos. García Valdecasas, en 1983, había participado tanto en la comisión asesora nombrada por el Gobierno para la redacción como en la comisión constituida en este Congreso, entonces Cortes unicamerales, para la aprobación del texto. Dice expresamente entonces, en fin, ya iniciado el periodo democrático actual, que el problema no fue tanto la Constitución como los desarrollos ulteriores de la misma, que fueron en detrimento de la Constitución misma. En la Constitución hubo aciertos, sí, y hubo errores. Por cierto, esta
opinión de García Valdecasas no es solamente de él. Acerca de esa indeseable acción de gobierno y legislativa de los gobiernos republicanos, se expresa también Rubio Llorente, connotado socialista y constitucionalista. En 1980 dice una idea de democracia dominante en las izquierdas de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, de la democracia jacobina radical, que no entiende la posibilidad de establecer límite a la acción del legislador y que puede llevar en último término a lo que Talmont ha llamado democracia totalitaria. Aciertos de la Constitución. Sin duda, el modelo regional, sobre todo si lo comparamos con el de la Constitución de 1978. Esto lo ha escrito, destacado y, en fin, y presentado como una ventaja de difícil refutación Parada Vázquez. Se ha referido a tres particulares. Ha dicho que la Constitución del 78 es un abarcamiento del trámite de interprocedimental para el acceso a la autonomía. Ha mencionado también la imposibilidad del derecho de retorno que la Constitución republicana reconocía, mientras que la del 78 no lo reconoce así. Y también se refiere a que es más favorable el modo de reparto de competencias entre Estado y regiones en la Constitución del 31 que en el del 78. Pero la Constitución cometió gravísimos errores, sobre todo en materia religiosa. En materia religiosa, los artículos 26 y 27, disolución perifrástica a la orden de la Compañía de Jesús. Señor Sánchez, debe concluir. Sí. Errores imperdonables que llevaron al fratricidio y a la contienda civil y que, por lo tanto, hacen que sea imposible de todo punto que podamos en este momento apoyar la celebración de la promulgación. Muy bien. De ese